Si crees que todos los eneatipo 1 son simplemente perfeccionistas y exigentes, permíteme decirte que estás muy equivocado. Este vídeo te hará cambiar de opinión y verlos desde una nueva perspectiva. La ira del 1 no siempre se muestra de la misma manera. Según el subtipo, toma formas que quizás aún no conoces. Voy a explicarte las diferencias clave entre los subtipos del 1 para que puedas comprenderlos mejor y, sobre todo, mirarlos con más compasión. Si crees que puedes ser un 1, este vídeo también te ayudará a identificar qué subtipo resuena más contigo. Vamos a ello. ¿Cómo expresan la ira? 1 conservación. Reprime su rabia y la redirige hacia sí mismo en forma de autocrítica y culpa. 1 sexual. Expresa su ira de manera intensa y apasionada. Es el más iracundo de los 3. 1 social. Muestra su ira de manera sutil a través de la crítica y la corrección desde una posición de superioridad moral. ¿Cómo viven el perfeccionismo? 1 conservación. Se enfoca en su propia mejora y en garantizar la seguridad, priorizando el control y la responsabilidad. 1 sexual. Quiere transformar el mundo y corregir lo que considera imperfecto con una energía arrolladora. 1 social. Se posiciona como una figura de autoridad moral, buscando educar y mejorar a los demás. ¿Cómo se relacionan con los demás? 1 conservación. Es preocupado y autocrítico. Busca reconocimiento a través de sus buenas acciones, pero cae en la hiperresponsabilidad y el resentimiento. 1 sexual. Es posesivo y celoso, con una intensidad que puede resultar abrumadora. 1 social. Puede ser frío e intransigente, con una actitud crítica que hace sentir a los demás inferiores. Ahora que tienes un panorama general, vamos a profundizar en cada uno de estos subtipos. 1 conservación. Preocupación. El 1 conservación vive en un estado de preocupación constante, como si llevara consigo una brújula que siempre apunta hacia lo que podría salir mal. Esta ansiedad anticipatoria es la forma en que se manifiesta su pasión por la perfección. Escanea cada detalle, cada posible fallo, creyendo que así mantendrá el control sobre su vida y su entorno. Desde fuera, su rabia no siempre es evidente. Lo que más se percibe es su inquietud, reflejada en gestos como fruncir el ceño o en esa tensión sutil que parece acompañarlo a todas partes. Sin embargo, esa rabia no desaparece, se internaliza, convirtiéndose en una voz crítica que le juzga sin piedad. Esta ansiedad y rabia reprimida se canalizan hacia un perfeccionismo casi obsesivo y una hiperresponsabilidad que le lleva a cargar con más de lo que le corresponde. El 1 conservación invierte gran parte de su energía en garantizar la seguridad y satisfacer las necesidades básicas, tanto propias como ajenas. Busca reconocimiento a través de sus buenas acciones, esforzándose por ser útil, impecable y digno de admiración. Detrás de esta actitud hay un profundo deseo de automejora, una lucha constante por ser la mejor versión de sí mismo, mientras cuida de los demás. Pero esta búsqueda, aunque noble, puede convertirse en una carga pesada si no aprende a soltar un poco el control y a confiar en que no todo depende de él. Es interesante diferenciar este carácter del 6 social, otro eneatipo con un severo juez interno y orientado al deber. Mientras que el 6 social tiende a la duda, la inseguridad y la búsqueda de validación en figuras externas, el 1 conservación tiene una tendencia megalomaníaca y prepotente, aunque esto no siempre sea evidente a simple vista. Su ego es fuerte y autoritario, y se siente más segurizado en su papel de juez y cuidador. Sin embargo, esta aparente fortaleza esconde un mundo interno marcado por la culpa. En su psique hay un juez implacable que le acusa constantemente de no ser lo suficientemente bueno, de no haber hecho lo suficiente
o de haber cometido algún error imperdonable. La culpa es una voz interior que le persigue, una sombra que le descalifica y le lleva a una profunda desvalorización. Para compensar esta sensación de no ser digno, el uno conservación se esfuerza aún más en buscar la perfección, como si pudiera redimirse a través de sus acciones. En su mundo psíquico, la rabia está prohibida. Expresarla abiertamente sería romper las reglas que él mismo se ha impuesto. En cambio, la culpa está sobradamente permitida, convirtiéndose en un mecanismo que le mantiene en un ciclo interminable de autocrítica y autosuperación. Aprender a perdonarse, a aceptar sus imperfecciones y a liberar esa rabia reprimida es quizás uno de los mayores desafíos para este subtipo en su camino hacia el equilibrio emocional. Uno sexual, vehemencia. El uno sexual es un perfeccionador apasionado, un reformador que aborda el mundo con una intensidad casi arrolladora. Su fervor evangelizador puede ser desgarrador para quienes no comparten su visión, pues busca transformar todo aquello que considera imperfecto. La pasión subsidiaria de este subtipo es la vehemencia, reflejada en el ardor con el que intenta corregir y perfeccionar lo que le rodea. No se conforma con aceptar las cosas como son. Su impulso interior le lleva a luchar por un ideal de perfección que, aunque noble, puede resultar abrumador para los demás. Este subtipo siente una profunda rabia cuando los demás no entienden su mensaje o no se esfuerzan por mejorar. A diferencia de los otros subtipos del 1, su ira no se reprime ni se disfraza. Es directa, cruda y auténtica, lo que le convierte en el más expresivo de los iracundos. Con su energía arrolladora, asume el rol de reformador y corrector, abordando las situaciones y a las personas con una intensidad que a veces puede resultar abrumadora. Su ira no es solo una emoción, es una fuerza que le impulsa a actuar, a cambiar, a corregir. Además de su impulso perfeccionador, el uno sexual es posesivo y celoso, con un temperamento marcado por una fuerza vital que le impulsa a tomar lo que desea. Su mentalidad de conquistador le lleva a actuar de manera decidida, racionalizando y justificando sus acciones bajo una actitud de superioridad. Para él, tomar lo que quiere es casi un derecho natural, una extensión de su misión de mejorar el mundo. Esta combinación de perfeccionismo y posesividad puede hacer que su energía sea tanto inspiradora como intimidante. La agresividad de este subtipo es evidente y está impregnada de energía y vitalidad, al punto de que podría confundirse fácilmente con un eneatipo 8. Sin embargo, mientras el eneatipo 8 busca dominar por poder y control, el uno sexual busca transformar y corregir desde su particular sentido de lo que está bien o mal. Su ira no es solo una expresión de fuerza, es una herramienta para imponer su visión de perfección. Y os presento a mi perrita, Trufa, la que va a ser la protagonista de la siguiente historia. Era una tarde tranquila de paseo. Mi perrita Trufa, mi expareja y yo caminábamos hacia casa tras pasar por el parque. Trufa iba atada con su correa, como siempre. Justo cuando salíamos, un hombre vestido de deporte pasó cerca con paso acelerado. Trufa le ladró desde la distancia. En cuestión de segundos, el hombre se detuvo en seco, se giró hacia nosotros con una expresión desencajada y, en un arrebato que parecía nacer de lo más profundo de su ser, lanzó una patada en dirección a Trufa. Mi expareja reaccionó rápido y se interpuso. Si no hubiera sido por él, le habría golpeado sin duda. La tensión subió de golpe. El hombre, con el rostro rojo y los músculos tensos, se puso cara a cara con mi expareja, gritándole a pleno pulmón: ¿Por qué demonios tiene que ladrar la perra? No tiene derecho. Yo observaba la situación paralizada. No era la falta de opciones lo que me mantenía quieta, sino la imposibilidad de ver una salida en medio del caos repentino. Mi expareja se mantenía firme, tratando de protegernos, pero aquel hombre estaba completamente fuera de sí, desbordado por una furia que no daba tregua.
Cada palabra que salía de su boca parecía reforzar su propio sentido de justicia, como si en su mente no solo fuera legítima su reacción, sino necesaria. Traté de calmar la situación, pero mis palabras se perdían en el aire, inútiles. Su energía era pura furia, ardiente y descontrolada. Y cuando creí que no podía ir a peor, vi cómo la tensión alcanzaba su punto máximo. Estaban al borde de un enfrentamiento físico. Aquel hombre no pensaba ceder, y aunque mi expareja no respondía a sus gritos, tampoco daba un paso atrás. Casualmente, un coche de policía se detuvo en el semáforo a pocos metros. En mi zona hay varias comisarías, y no es raro ver patrullas dando vueltas por el barrio. Aquella tarde no estaban de guardia, solo hacían su ronda cuando, al detenerse en el cruce que íbamos a atravesar, escucharon los gritos. No dudaron en acercarse de inmediato. Bajaron del coche y separaron a mi expareja del hombre, pero ni siquiera su presencia detuvo su ira. Aun frente a los agentes seguía gritando con tal vehemencia que parecía imposible que se calmara. Los agentes intentaron razonar con él, pero sus palabras parecían estrellarse contra un muro. Él seguía justificándose, su voz cada vez más alta, como si el volumen reforzara su postura. Estaba dando un paseo tranquilamente cuando su perra me ha ladrado. ¿Por qué tengo que aguantar los ladridos de su perro? ¿Me lo explican? Es que estoy harto. Su tono destilaba indignación, pero también una extraña sensación de superioridad. Todo en su actitud gritaba que se sentía con derecho a imponer su visión de las cosas. Para él no había término medio, tenía razón y punto. A pesar de que los policías le pidieron con firmeza que bajara la voz, él seguía resistiéndose. Solo cuando le amenazaron con reducirlo, empezó a controlar su tono. El ambiente seguía cargado, pero tras un buen rato su furia comenzó a disiparse. Los agentes nos pidieron que explicáramos lo sucedido y un par de testigos confirmaron nuestra visión. Mi perra iba atada y aunque su ladrido pudo haber sido molesto, nada justificaba semejante reacción. Los policías tampoco daban crédito. Cuando todo parecía haber terminado, nos ofrecieron la opción de presentar una denuncia, pero tanto nosotros como aquel hombre decidimos no hacerlo. Finalmente se marchó, aunque antes de irse lanzó un último comentario, como si necesitara reafirmar su postura una vez más. Yo solo reaccioné porque estoy harto. Ya me han tirado 2 veces de la bicicleta. No puedo más. Los agentes se quedaron un momento con nosotros, aún sorprendidos por lo ocurrido. No entendían cómo algo tan insignificante había escalado hasta ese punto. Mientras tanto, Trufa, ajena a todo, también les ladró a ellos. Se rieron y al final todo quedó en un susto. Lo que más me impactó no fue solo su reacción desmedida, sino la absoluta convicción con la que defendía que estaba en lo correcto. Esa vehemencia, esa racionalización constante de su conducta me hizo reflexionar durante días. ¿Qué puede llevar a una persona a perder tanto el control y aún así creer que está actuando bien? Analizando lo sucedido, ese sentido de justicia exacerbado y la necesidad de justificar sus actos me hacen pensar en un eneatipo 1 sexual. Los 1 en esta variante tienden a ser apasionados, moralistas y en ciertos momentos agresivos, en defensa de lo que consideran correcto. Su ira suele estar justificada por un sentido de perfección o superioridad moral. Aunque podría haber rasgos del eneatipo 6 sexual, quien actúa movido por el miedo o la ansiedad, su actitud ante la autoridad no me encajaba del todo con esta descripción, ya que mostró más desafío que sumisión. Tampoco parecía un 8, ya que su agresión fue más impulsada por la justicia moral que por una pura demostración de poder o control. ¿Qué opinas? ¿Crees que podría ser un 1 sexual o tienes otra impresión? Te leo en comentarios. Tras esta experiencia que os acabo de contar, avancemos con el 1 social. 1 social, inadaptabilidad. El 1 social se percibe a sí mismo como alguien superior,
como un faro de moralidad y perfección en un mundo que considera caótico e imperfecto. Convencido de que siempre tiene la razón, este subtipo lleva consigo una actitud de superioridad que, aunque no siempre es explícita, se filtra a través de su crítica constante hacia los demás y su entorno. La palabra clave que define su pasión es inadaptabilidad, un rechazo visceral hacia la imperfección que le rodea. Para él, el mundo está lleno de errores que deben ser corregidos y se siente llamado a ser el agente de ese cambio. Este subtipo vive en una especie de misión personal, corregir todo lo que considera incorrecto o fuera de lugar. Con un carácter severo y un estándar de perfección inquebrantable, busca educar a los demás midiendo cada acción, palabra o decisión bajo su propio criterio. Aunque no lo exprese abiertamente, su actitud transmite un mensaje claro. Estoy enfadado porque tengo que vivir en un mundo tan imperfecto y me corresponde mejorarlo. Su ira, sin embargo, no estalla en explosiones emocionales, sino que se canaliza a través de una resistencia estoica al estrés físico y mental, y sobre todo a través de su crítica incesante. El uno social tiene un carácter aristocrático y autoritario que le lleva a buscar un lugar de autoridad en las dinámicas sociales. Cree firmemente que sus méritos personales lo justifican y rara vez reconoce la autoridad en otros, pues se erige como la única figura legítima capaz de guiar y corregir. En las relaciones, su enfoque perfeccionista puede resultar frío e intransigente. Se preocupa profundamente por las formas, los valores y la ética, posicionándose como el más puro y respetable. Sin embargo, esta actitud muchas veces empequeñece a los demás, haciéndoles sentir inferiores o juzgados. Es un personaje polémico, siempre buscando los tres pies al gato, para señalar lo que no funciona, con la intención de evidenciar errores y proponer su propia visión del orden. Su crítica no es gratuita, detrás de ella hay un deseo genuino de mejorar el mundo, aunque su intransigencia y perfeccionismo suelen convertirse en una carga tanto para él como para quienes le rodean. En su intento de convertirse en el vehículo de valores absolutos, puede mostrarse rígido, autoritario y espinoso, asumiendo el rol de un gran predicador que, aunque bien intencionado, corre el riesgo de alienar a los demás con su severidad. En el fondo, el uno social lucha por un ideal de perfección que, aunque noble, puede resultar inalcanzable. Su desafío radica en aprender a flexibilizar sus estándares, reconocer la humanidad en los demás y, sobre todo, en sí mismo. Solo así podrá liberarse de la carga de ser el juez y corrector del mundo y encontrar un equilibrio entre su deseo de mejorar las cosas y la aceptación de que la imperfección es parte inherente de la vida. Para que todo se pueda comprender mejor, hagamos un resumen rápido de los tres subtipos. El 1 conservación reprime su ira y la redirige hacia adentro. En lugar de proyectarla hacia los demás, la convierte en autoexigencia y autocrítica. Su lucha es consigo mismo, con la sensación de que nunca es lo suficientemente bueno. Este subtipo cierra cualquier escape por donde pueda salir la frustración, creyendo que debe perfeccionarse y controlarse en todo momento. Su rabia es un fuego que arde en silencio, transformado en preocupación constante por hacer lo correcto. Si nos fijamos en el 1 sexual, nos encontramos ante el subtipo del enatipo 1 más intenso y emocional. No se guarda nada. Si algo le parece incorrecto, lo expresa con firmeza y convicción. Su ira no es contenida ni diplomática, sino directa y desafiante. Suelen ser personas con una energía apasionada, que buscan transformar el mundo desde su propia visión de perfección. Es el 1 que grita su verdad, confronta y no teme el choque. Y el 1 social podría llamarse la rabia elegante. Su ira no se manifiesta con explosiones emocionales, sino con corrección y altivez. Es el 1 que busca imponer su visión del bien desde una posición de autoridad moral.
Puede parecer calmado, pero su agresión se esconde en la crítica constante, el juicio y la sensación de superioridad. No necesita levantar la voz para hacer sentir que su forma de hacer las cosas es la correcta. Como ves, los 1 no son simplemente perfeccionistas. Su lucha interna, su forma de expresar la ira y su relación con la moralidad varía mucho según el subtipo. Espero que este vídeo te haya ayudado a verlo con más claridad y sobre todo con más comprensión. Si quieres profundizar más en cada subtipo, en la descripción te dejo los vídeos donde explico en detalle las actitudes que mencioné aquí. Te recomiendo verlos, te ayudarán a entenderlo todo con mayor claridad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.